la revisión académica, quien va a estar coordinada por la doctora Marixa Guerrero. El tema es anestesia para pacientes con malformación craneofacial. La doctora Marixa Guerrero es anestesióloga, epidemióloga, máster en tratamiento de dolor y actualmente se desempeña como jefe del servicio de anestesia y clínica de dolor del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Como panelistas van a estar la doctora Ángela Sauner, que es anestesióloga pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la doctora Piedad Echeverri, quien es anestesióloga pediatra del Hospital de la Misericordia, la doctora María Victoria Vanegas, quien es anestesióloga del Hospital Infantil Universitario de San José, y tenemos un invitado que es un cirujano, el doctor Andrés Duque, que es jefe del servicio de cirugía cráneo-maxilofacial del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Les agradecemos muchísimo su participación y bienvenidos acá. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta reunión de malformaciones, manejo anestésico de malformaciones craneofaciales. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesia, en especial al doctor Navarro por la invitación, y a la doctora Sauner, a la doctora Piedad Echeverri, a la doctora Venegas y al doctor Andrés Duque por su participación en esta reunión. Es un tema de bastante interés, un tema que generalmente no se toca en los simposios, en las reuniones, porque no es un tema común que los anestesiólogos estemos haciendo este tipo de casos, pero que reviste altísima importancia para poder dar un manejo anestésico óptimo a los pacientes que generalmente son pacientes pediátricos. Entonces, bienvenidos todos y esperamos que esta sea una reunión que aporte para que podamos hacer las cosas de una manera homogénea y de una manera adecuada con nuestros pacientes. En nuestro servicio hacemos, en el año pasado, hasta junio de este año, hicimos aproximadamente 60 casos de malformaciones craneofaciales, de los cuales el 45% son sinostosis de diferentes causas, entre ellas hay sindromáticas y no sindromáticas, y muchas otras que están determinadas por malformaciones congénitas, anomalías dentofaciales, enfermedades del maxilar específicamente, que están clasificadas por codificación en nuestra estadística de una manera diferente, pero que son malformaciones craneofaciales que se ingresan en estos términos para que puedan ser ingresados en el plan obligatorio de salud o cosas así, y que son manejadas por la base de datos de GRDs en el hospital. Quiero hacer una pequeña introducción al respecto de las malformaciones craneofaciales. Tenemos que decir que son producidas por dos causas. Una es por el cierre precoz de las suturas craneofaciales y por enfermedades intrínsecas que llevan a un proceso, a una alteración en el proceso de desarrollo de las estructuras faciales, como son síndromes del primer y segundo arcos braquiales, y los síndromes de fisuras orofaciales como el labio leporino y el paladar hendido. Para ponernos en contexto, podemos recordar que las suturas del cráneo son 4, 2 pares y 2 impares, y que dentro de las pares pues está la sutura coronaria y la sutura lamboidea, y las suturas impares son la sutura metópica, que es la que está en el frontal, y la sutura sagital, que valga decir es la que más se compromete en los problemas de craneosinostosis, más o menos un 50%. Las alteraciones, las uniones de estas diferentes suturas ocasionan que haya las diferentes malformaciones. Entonces hablamos de una escafocefalia cuando el diámetro anteroposterior del cráneo se ve aumentado, y eso se produce por el cierre precoz de la sutura sagital, y se da más o menos en el 2 por cada 10.000 nacidos vivos. Y la braquicefalia es donde al contrario se ve un acortamiento del diámetro anteroposterior del cráneo, y eso se ve más o menos en 1 de cada 10.000 nacimientos. La trigonocefalia, que es el cierre de la sutura metópica, la vemos con una frecuencia de 1 por cada 10.000 a 15.000 nacidos,
Y hay otro tipo de malformaciones que ya son más raras de encontrarlas, entre ellas está la oxicefalia, que es cuando hay un crecimiento parejo por una cierre precoz de la sutura metópica y de la sutura sagital, que hace que haya un crecimiento restringido pero simétrico del cráneo, ocasionando unos trastornos del neurodesarrollo muy importantes que llevan a consecuencias severas en los niños. Entonces, aquí tenemos un par de casos de algunas de ellas. Aquí vemos claramente la cabeza en forma de triángulo del niño, por lo que se llama una trigonocefalia, y aquí también tenemos una plagiocefalia por una alteración de la sutura sagital, de la sutura coronal en uno de los dos lados. Entonces podemos decir en general y a manera de introducción que tenemos unas patologías que son relativamente infrecuentes, uno cada 2000 y uno a cada 4000 pacientes presentan esto, y se presentan en una incidencia levemente mayor en el sexo masculino, y que podemos también clasificarlas en sindromáticas y no sindromáticas dependiendo de si se asocian o no a otro tipo de alteraciones que vamos a ir desarrollando en la medida de la charla. Para aprovechar a nuestros panelistas, entonces, pues tenemos que hablar un poco acerca de las clasificaciones que se han planteado a lo largo de la historia de este tipo de enfermedades, porque no existe una clasificación homogénea a lo largo de la literatura. Hay muchas clasificaciones. Entonces nosotros hemos tomado esta clasificación, que es la clasificación de Stuart, y en ella se toman varias alteraciones. Entonces en uno están los síndromes otrocraneales, simétricos y asimétricos. En la tipo 2 están las craneosinostosis, que están relacionadas a síndromes congénitos, las mesofaciales, que son relacionadas a alteraciones como labio leporino, ciclopía. Las displasias frontonasales están en la tipo 4, en donde se encuentran las displasias frontonasales, específicamente las fístulas labiopalatinas y los hundimientos craneofaciales, que se pueden asociar a onjalocel en algunos casos. Entonces aquí tenemos uno de los casos de un paciente con Treacher-Collins. Esta es una alteración que se clasifica en el número 1, son síndromes otocraneales simétricos que se producen por alteraciones en la migración de las plácodas en la etapa embrionaria, y dependiendo del grado y de la edad en la que se produzca la disrupción del crecimiento, entonces vamos a encontrar más o menor alteración. ¿Por qué aparece eso? Síndromes asimétricos como el Golden Heart. Gracias, porque estoy tapando todo. Las craneosinostosis, y aquí algunos casos como el síndrome de Apert, síndromes de Cruzón, que son pacientes que hemos atendido en el hospital. Alteraciones de la premaxila o del labio y paladar hendido. ¿Podemos apagar esta luz para que haya mejor? ¿Ya hace falta para el video?